¿Qué tal, muchachos? Bueno, pues vamos a continuar con la sesión número 2 del segundo parcial. Y bueno, todavía no terminamos de ver los tipos de movimiento, ¿sí? Son bastantes los tipos de movimiento y hoy nos toca estudiar los tipos de movimiento circulares, ¿sí? Son movimientos que se realizan en o alrededor de un objeto. Y como su nombre lo dice, bueno, se mueven, ¿sí? Con o en forma de un círculo. Por eso se denominan movimientos circulares, ¿sí? Y hay, bueno, varios tipos de movimiento circular, ¿sí? Aquí vienen varias imágenes. Un ejemplo es la rueda de la fortuna, ¿sí? Sí, se mueve en forma circular, ¿sí? Igual se necesita pues una velocidad, se necesita una fuerza para que se muevan los objetos. Aquí un concepto muy importante que ustedes deben de saber o tener en cuenta es que cuando hablamos de movimientos circulares, algunos conceptos cambian, ¿sí? Por ejemplo, este concepto que está aquí, que tienen ustedes en su guía, ¿sí? Es el radián, que es como si fueran las unidades de medida del movimiento, ¿sí? Aquí, si ustedes se definen un movimiento, bueno, vamos a decir, este objeto se movió 3 radianes, ¿sí? O 4 radianes, o 0.5 radianes. Eso significa que se movió una cierta distancia. Y bueno, ¿a qué equivale un radián? Pues equivale también a una medida en grados, ¿sí? La equivalencia de una circunferencia en radianes es 2pi radian, ¿sí? Y si ustedes hacen el despeje y el cálculo, nos sale que los radianes equivalen a 57 grados 18 minutos, ¿sale? Eso es lo que equivale un radian. Si lo ponen en decimales, bueno, sería 57.3 grados. Entonces esto se lo tienen que aprender. ¿A cuánto equivale un radian? ¿Sale? Porque esto es lo que vamos a estar utilizando, ¿sale? Los movimientos aquí entonces están con respecto a un vector, ¿sí? Y a un desplazamiento angular, ¿sale? Aquí igual vamos a obtener los periodos, ¿sí? Los periodos y las frecuencias, ¿sale? Los periodos, bueno, pues son los tiempos, ¿sí? Cuando hablamos de un periodo, es el tiempo que tarda en cumplirse un ciclo, es decir, una vuelta, ¿sí? Y la frecuencia, bueno, pues es cuántas vueltas da en un segundo, ¿sale? Eso es lo que es una frecuencia. Y la velocidad, bueno, la velocidad es cuántos grados se mueve por segundo. Aquí, a diferencia de los otros movimientos que estamos viendo, ahora vamos a ver cuántos grados o cuántos radianes se mueven por segundo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, este objeto se mueve, ¿sí? A 2 radianes por segundo. Esto es una unidad de medida de velocidad angular, ¿sí? Si lo quiero tener en grados, bueno, pues multiplico los 2 por los
57 grados y yo podría obtener otra velocidad en grados, ¿sí? También puedo decir, este objeto se mueve a una velocidad de 20 grados por segundo, ¿sale? Eso también es una unidad de velocidad angular, ¿sale? Bueno, entonces aquí igual vienen algunos ejemplos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este dice, una niña subida en la rueda de la fortuna tiene una trayectoria singular y recorre 3600 grados. ¿Cuántos radianes fueron? Bueno, esa es una simple equivalencia, ¿sí? Si sabemos que un radian es 57.3 grados, pues nada más lo divido, ¿sí? Y obtengo que ella se movió 62.8 radianes, ¿sí? Es como un valor, imagínense ustedes que estamos hablando de un valor de longitud, ¿sí? Como si fuera metros, kilómetros, yardas, pulgadas, etcétera, ¿sale? Ustedes tienen que resolver estos ejercicios, ¿sí? Son 2. Y posteriormente viene lo que es el movimiento circular uniforme acelerado. Es decir, lo mismo que veíamos en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y luego en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí, ¿qué cambia? Bueno, que hay una aceleración, es decir, un incremento en su velocidad angular. Pues ahora son velocidades angulares, ¿sí? Igual como veíamos en el movimiento, pues a mayor tiempo, mayor velocidad. Pero ahora la velocidad ¿en qué está? En radianes. Eso es lo único que cambia, ¿sí? Y aquí están sus ecuaciones del movimiento circular. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas ecuaciones del movimiento acelerado, solamente que cambian las variables, ¿sí? Cuando hablo de distancia, entonces hablo de grados, ¿sí? Y cuando hablo de velocidad, hablo de velocidad angular. Ahora cambian las variables, en vez de ser una d de distancia, ahora ves un ángulo, ¿sí? El símbolo del ángulo, ¿sale? Y cuando hablo de velocidad, es una velocidad angular, se define con la letra W, ¿sí? No se confundan ahí, varios libros manejan diferentes variables, pero en este caso los vamos a distinguir de esta manera, ¿sí? Y aquí vienen varios ejemplos, ¿vale? Aquí igual vienen los ejemplos y los resultados, vean, ¿sí? Si tienen la variable de longitud, ¿sí? O desplazamiento angular, lo vamos a definir en radianes, ¿sale? Si les piden velocidad, bueno, pues radianes por segundo, cambia la variable, ¿sale? Y bueno, ¿qué van a resolver? Van a resolver estos ejercicios, son 7 ejercicios de velocidad, de movimiento circular uniforme. Y por último, el último movimiento es el movimiento armónico simple, que es un movimiento, bueno, muy parecido al movimiento circular, ¿sí? Solamente que este es un movimiento periódico, es decir que
se repite en intervalos iguales. Ajá. Y bueno, hay unos conceptos como la amplitud, elongación. Eso sí, ¿se acuerdan? Lo veíamos en el movimiento de ondas, donde, bueno, hay periodos, crestas, elongaciones, longitudes, amplitudes, etcétera. ¿Sí? Igual aquí vienen varios conceptos de movimiento armónico simple. ¿Sí? Y bueno, esto hasta aquí le vamos a dejar. Solamente van a resolver esos ejercicios y van a leer lo que es el movimiento armónico simple. ¿Sale? Y la siguiente sesión vamos a realizar por ahí unas prácticas. ¿Sale? Entonces eso sería la sesión número 2 del segundo parcial de física.